Cuando uno se plantea aprender inglés, el primer paso es comprender cómo debemos tratar el inglés. El inglés es un idioma que es completamente distinto al castellano. ¿Por qué? Porque le influyen situaciones relacionadas con la historia, situaciones relacionadas con la geografía, situaciones relacionadas con el clima, con muchos factores que a lo mejor previamente no nos habíamos planteado. El inglés es un idioma y los idiomas no son cosas estáticas, ejercicios de 1 más 1 igual a 2, sino que hay que considerarlos en un conjunto para poder comprenderlos y sobre todo para poder usarlos, porque en el fondo es lo que nos interesa. Fijaos que yo aquí arranco con un mapa. Arranco con un mapa para contaros que hace muchos miles de años el hombre surgió por aquí y desde aquí se fue moviendo hacia aquí, todo ello a pata, andandito. Hace muchos miles de años, aquí, en esta zona de aquí, en el Oriente Próximo, se estableció un idioma que se llama el proto-indoeuropeo. Es el padre de todas las lenguas eurásicas. Hasta la India. China evolucionó de otra manera distinta a partir de aquí, los países de influencia china. ¿Qué sucedió? Bueno, sucedió que aquí se estableció una civilización que necesitaba el idioma y en un momento dado la civilización era demasiado grande para poder sobrevivir a los recursos que tenía. Entonces la gente empezó a moverse. A nosotros nos interesa la gente que se movió hacia el oeste y llega a Europa. Esta gente hablaba un idioma que se considera el protoeuropeo. Del protoeuropeo surgió el protogriego, el protolatino, los protogermánicos, los protocélticos y un idioma que se llama, en inglés se llama Old Norse, que en castellano no tiene traducción y a mí lo del antiguo norteño no me gusta, entonces lo suelo llamar el vikingo. Fijaos, antes del latín existía el protolatín, del protolatín al latín, del latín al latín vulgar, que era el que hablaban los soldados que conquistaron Europa en la época del Imperio Romano. Del del latín vulgar, del que hablaban los soldados, se mezcló con lo poquito que no se había aniquilado del celta que había por aquí. Por aquí se quedó el vasco, que es un remanente del íbero, pero aquí nos aparece el castellano antiguo, al que tendremos que añadirle influencias árabes, almohada, por ejemplo, Alforja, Guadalajara, del español antiguo al español, al castellano, del castellano antiguo al castellano moderno. ¿Qué pasó por aquí? Bueno, aquí había una tribu que eran los anglos, eran de origen protogermánico, pero que tuvieron durante muchos siglos una influencia muy directa del vikingo, de los idiomas de los vikingos, según los vikingos iban desplazándose para hacer rachas a lo largo de la costa europea, sobre todo en la costa británica. Entonces, el castellano procede del latín y el inglés procede de una mezcla del protogermánico, del germánico y del vikingo. ¿Eso qué quiere decir? Que son idiomas con unos orígenes muy distintos. ¿Por qué hay palabras que se parecen entonces? Bueno, pues hay palabras que se parecen por dos razones. Una, porque las palabras que se trajeron de Sudamérica
se trajeron a la vez, entre el siglo XV y el siglo XVI. Y, por ejemplo, patata, potato, tomate, tomato, son palabras que se parecen porque entraron tarde y provienen del mismo sitio. Y además, en el Reino Unido hubo una temporada en la que la corte hablaba francés, con lo cual entraron una serie de palabras de origen francés. Pero lo básico, lo más gordo, es totalmente independiente. El castellano tiene una gramática compleja, tiene muchas personas, tiene muchas conjugaciones y, por tanto, tiene un proceso verbal muy complejo. Además, tiene género y tiene número, con lo cual tiene un tratamiento del nombre y el adjetivo muy complejo. Eso hace, al tener que prestar mucha atención a la concordancia, la estructura de la frase es muy flexible, porque si concuerda ya no tienes que preocuparte de más. El inglés es un idioma que tiene una estructura muy rígida porque tiene una gramática muy simple, tiene unas formas verbales muy simples y tiene un tratamiento de los verbos muy simples. Y aquí es cuando os estoy oyendo pensar y decir, espera, tú me estás diciendo que la gramática del inglés es fácil, es simple y a mí me cuesta la vida. ¿Por qué? Bueno, pues porque muy probablemente estás pensando en la gramática en inglés mal. Estás intentando aplicar lo que sabes del castellano y lo que a ti te parece razonable en castellano a un idioma que no tiene nada que ver. Los idiomas con distintos orígenes tienen distintas reglas y, por tanto, principio más básico del inglés, el principio de independencia, la gramática del castellano no puede aplicarse al inglés. ¿Por qué? Porque entonces estamos haciendo algo que no tiene sentido. Los idiomas vienen de diferentes sitios, tienen distintos tratamientos. No podemos pensar en castellano y hablar en inglés, porque entonces estamos hablando en castellano con palabras en inglés y entonces hablamos directamente en castellano, que es más fácil, más sencillo. ¿Cuáles son entonces los principios básicos del inglés? El principio de independencia, idiomas con distintos orígenes tienen reglas diferentes. La gramática del castellano no puede aplicarse al inglés. Principio de pausa. El principio de pausa tiene que ver con el número de sílabas que hacemos por respiración, por el ritmo que tiene cada idioma. Principio de flexibilidad. Algunos sonidos son ligeramente variables en función de lo que sea más fácil de pronunciar. Esto tiene que ver con los acentos. Todo esto lo iremos hablando de ello despacito, no os preocupéis, esto simplemente es una aproximación. Principio de absorción. Si la palabra proviene de otro idioma, puede presentar una pronunciación no estándar. Las reglas de pronunciación vienen de los proto, vienen evolucionado de lo que había aquí al principio y lo que había aquí al principio, pero esas palabras que hemos dicho que habíamos robado entre comillas de, por ejemplo, Sudamérica, tienen una pronunciación parecida en castellano y en inglés. ¿Por qué? Porque están absorbidas y no están todavía completamente ni anglificadas ni españolizadas. Principio de elisión. Algunos sonidos desaparecen, pero se siguen escribiendo. Todos habéis tenido que escribir alguna vez la palabra Wednesday, que han desaparecido la mitad de los sonidos, pero siguen ahí escribiéndose. Principio de la E ninja. Bueno, el principio de la E ninja me dice que una E en la última sílaba de la palabra normalmente no sonará. Esto es una cosa que es muy interesante porque nos ayudará a hacer los pasados simples cuando los hagamos en forma regular, nos ayudará a hacer comparaciones, nos ayudará a aprender a pronunciar. Es decir, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aprender cómo funciona el inglés y cómo suena el inglés, pero desde los sonidos del inglés. Y uno un poco en plan de chascarrillo, el principio de la bruja. El principio de la bruja, yours truly, el principio de la bruja dice que no discutas conmigo porque con el inglés
voy a llevar razón. Bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué comento esto? Bueno, muchas veces nos va a pasar que nos vamos a encontrar con que tenéis una serie de ideas preconcebidas basadas en pensar sobre el castellano. Cualquier duda que tengáis, comentadla, pero uno de los grandes comentarios que me suelen hacer los alumnos es, pues yo toda la vida lo he aprendido así. Si estás haciendo un curso de inglés, es que muy probablemente eso que has aprendido haya que mejorarlo. La idea está en aprender a pensar en inglés por el inglés, y eso hace que vayamos a cambiar muchas cosas. Hoy, este es el primer día, este es el primer vídeo, os voy a pedir que hagáis un poquito de salto de fe y creedme que no os voy a mentir. ¿En qué cosas, entonces, son distintos el inglés y el español? Diferencias en pronunciación. Ojo, diferencias en pronunciación no quiere decir que los españoles no vayamos a saber pronunciarlo. Quiere decir que los sonidos en inglés y los sonidos en castellano, algunos coinciden y otros no. Diferencias en la conceptualización de conceptos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener que cambiar el chip cuando pensemos en los tiempos verbales y el chip cuando pensemos en vocabulario. Vamos a perder la capacidad de decir esta cosa en inglés o este tiempo en inglés es idéntico a esta cosa en castellano, este tiempo en castellano, porque vamos a aprender a pensar en el inglés sin tirar del castellano, el inglés por el inglés. Y, por tanto, también vamos a tener que tener muy en cuenta la estructura. El inglés tiene una estructura muy concreta que tenemos que seguir para poder hablar inglés de manera correcta. Si no seguimos la estructura y si no asumimos la filosofía del inglés, la conceptualización del inglés, vamos a hablar algo que se va a parecer al inglés, pero se va a parecer más al castellano. Y lo que nosotros queremos es aprender inglés y aprender a comunicarnos en inglés con todo el mundo, no solo con mi compañero que también habla español.